Feliz Día del Padre para todos. Feliz día, felicidades para cada uno de nosotros, que el Señor nos ha dado el privilegio y la responsabilidad de ser padre, porque es una gran responsabilidad. ¿Quiénes recuerdan la última vez que estuve por acá predicando? De la tarea que tenemos para este año, ¿verdad? Que queremos ver eso nuevo, lleno. ¿Se acuerdan? Queremos ver todas estas sillas llenas y ojalá hacer varios cultos. Estamos haciendo la tarea, sí. Estamos buscando y hablando con otras personas. Yo ahí voy intentándolo. Le doy gracias a Dios también por la oportunidad que me dio el Señor de ir a visitar a mi hijo. Gracias por sus oraciones. Ahí iba perdiendo un poquito el miedo a montarme en el avión, pero son cosas que uno hace por amor a los hijos también. Dios, por amor a nosotros, envió a su hijo. Por amor a nosotros, Él vino y sufrió todo lo que sufrió y murió por amor a nosotros. Y uno por amor a los hijos también hace sus cosas. Por ejemplo, eso de montarme un avión, yo no era que iba muy feliz, pero por amor a ellos lo hice. Me cuentan que el día de ayer y el viernes hubo unas charlas para los padres. Dicen que estuvo muy bonita. Dicen que lamentablemente no pude asistir, pero que fueron unas charlas bastante educativas. Y sin saber los temas, ayer que me avisaron, el viernes en la tarde que me avisaron que tenía que predicar, comencé a buscar y dentro de lo que predico y escucho que hubo la charla, y el Señor es el que hace y une las cosas. Cuando hablan de los grandes problemas que hay hoy en día con los hijos, dicen que son las drogas, dicen que es que la nueva moda, que la nueva generación, que hay que estar en la onda, que hay que ver cambios, que la vida tiene que cambiar y que por eso los hijos se están desviando. Y a veces es un poco delicado predicar a ciertos temas, pero creo que es importante, porque la responsabilidad de nosotros como padres es muy grande. Y creo que no es tanto las drogas, no es tanto el cambio de generación, la moda, sino que nosotros como padres, y hoy que estamos en el Día del Padre, voy a enfocarme en la función de papá, que no estamos dedicando el tiempo adecuado para nuestros hijos. No estamos dedicando ese tiempo. Estamos tan enfocados a veces en las cosas materiales, en el trabajo, en tener posesiones, en que la casa, que los viajes, que la ropa. Y sí es bonito, hay que preocuparse por tener una casa, hay que preocuparse pero nos estamos enfocando tanto en la parte material que muchos olvidamos a nuestros hijos, de pasar tiempo de calidad con nuestros hijos. Me acuerdo cuando estaba pequeño, en la casa había solo un televisor y el reunirse a ver televisor era en familia. Veíamos, no sé si se acuerdan, la Casa de la Pradera. Para mí era bonito ver ahí, se iban los domingos en la Casa de la Pradera toda la familia, y después de la iglesia se reunía toda la congregación. Habían actividades. Cuando llegaba mi papá los domingos, a pesar del trabajo, él todos los domingos íbamos a jugar fútbol. En las noches nos contaban un cuento o nos contaban una historia. Pero hoy en día nosotros
dejamos esas funciones para otros, decimos, profesionales que se encarguen de eso, de cuidar nuestros hijos. Y entonces ya ahora es más fácil cuando un niño está con miedo, cuando un niño está aburrido, cuando un niño no sabemos qué hacer y no tenemos tiempo y nosotros llegamos del trabajo y queremos ver un partido, queremos ver el tele o tome una tablet, tome el celular y encárguese usted, porque yo me voy a hacer esto, yo voy a ir a jugar, yo voy a ver mi programa favorito. Y el niño o el hijo, ahí está. El tiempo que nosotros como padres le debemos de estar dedicando, se lo dedica el televisor. Antes había un televisor, ahora tenemos 2, 3 televisores en nuestras casas. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a nuestros hijos? Y llegan al colegio, llegan a la escuela y comienzan a haber problemas. Vamos a donde, y no digo que sea mal, vamos donde el psicólogo, vamos donde este profesional que los ayude. Pero el hijo llega a hablar con nosotros y nosotros no tenemos tiempo, porque estamos ocupados en otras cosas. Estamos ocupados en el pago de la casa, que quiero este viaje, que tengo mis actividades. Y a veces decimos que eso solo pasa fuera de la iglesia, y no, mentiras. Dentro de las mismas iglesias está pasando estas cosas. Por algo fue las charlas de estos días. Por algo hay charlas para mujeres o para padres, porque dentro de las mismas iglesias están pasando esto. Yo he hablado con varios pastores y predicadores que han tenido lamentablemente la situación de que tiene un hijo o dos o fuera de la iglesia, con problemas de vicios. Porque a veces también el hecho de estar en la iglesia, dedicar todo el día a la iglesia, también descuidamos a nuestros hijos. Yo sé que primero está Dios, pero cuando nosotros tenemos hijos tenemos una responsabilidad grande que es ellos. Y no estamos dedicando ese tiempo, y van creciendo nuestros hijos. ¿Y cuál es el problema a veces? Que no está el padre. Cuando tenemos hijas, bueno, los que tienen hijas, yo no tengo hijas, pero cuando no está el padre, ya sea que no esté físicamente o que no esté con el tiempo para dedicarle a ellos, estas muchachas comienzan a buscar el cariño, comienzan a buscar ese padre que no tuvieron en otros hombres que están fuera. Porque el papá nunca estuvo. Entonces, ¿qué comienzan a buscar? El amor, que lo confunden a veces con sexo. Esa atención que no tuvieron de niñas, porque el papá no sabía, no sacó tiempo para ir al cine con ellas, no sacó el tiempo para ir a caminar, a hablar, ¿qué te pasa, hija? Sino que el tiempo él estaba ocupado en otras cosas. Entonces, estas mujeres van buscando otro camino, van buscando el cariño, el afecto que no tuvieron en el papá, en otros hombres. Y en los varones igual. A veces decimos, ¿por qué nuestros hijos cayeron en vicios? ¿Por qué nuestros hijos cayeron? Y yo me pongo a pensar, ¿será culpa también o responsabilidad de nosotros? Que a pesar de que estuvimos en una iglesia, no sacamos el tiempo adecuado para hablar con ellos. No sacamos el tiempo para compartir y ver qué son las necesidades, cuáles son los temores, cuáles son los gustos de nuestros hijos. Me acuerdo que, bueno, con mi padre, gracias al Señor, a pesar de sus defectos, Él sacaba el tiempo para cada uno de nosotros. Y si yo le pregunto a cada uno de nosotros, todos como padres tenemos defectos. Yo tengo mis defectos. Mis hijos saben cuáles son mis defectos. Y cuando cometo un error, ellos lo saben y yo se lo digo. Y pido perdón. Hay padres que les cuesta hacer eso. O nos cuesta reconocer que nos equivocamos. Porque queremos tener una autoridad. Y por eso esas charlas que estaban hablando en estos días, que me enteré que hablaron sobre drogadicción y sobre la tecnología, que hoy en día hay que tener mucho cuidado.
Vea que vamos y nos sentamos a hablar o a comer y cada uno tiene un celular. El papá tiene uno, los hijos tienen uno y no compartimos esas cosas. No sabemos ni con quién hablan nuestros hijos, quiénes son los amigos, porque tampoco queremos que se metan a quitarnos nuestro tiempo. Y cuando ya están grandes, cuando nuestros hijos tienen problemas, cuando están en la cárcel o cuando están, es cuando decimos, yo, pero Señor, ¿qué pasó? En esa iglesia, gracias a Dios, yo veo bastantes hombres, bastantes padres. Hay iglesias que casi no hay hombres, que los hombres están en otros lugares. Un día como hoy, si hay clásico, yo hace muchos años estuviera ahí sentado en la gradería. Pero si yo un día decidí seguir al Señor y quiero ser ejemplo, comencé a dejar eso. Ya mis hijos vieron que ya yo, si hay un partido, le digo, no, yo vengo aquí a la iglesia. Uno como padre tiene que tratar de dejar un ejemplo a los hijos. Y que ellos vean, que nos vean llorar también. Que nos vean que nos equivocamos también. Cuando un pastor en una iglesia reunió un grupo de jóvenes y les hizo una pregunta a los jóvenes y les dice, primero a las mujeres les dice, ¿les gustaría que su padre tuviera las características de su mamá? Y casi todos levantaron la mano, sí, sí, sí. Y cuando le dicen, ¿y les gustaría que su pareja tuviera las características de su papá? Casi nadie levantó la mano. Dice que hubo un silencio. Y a veces, cuando veo esto, digo, es parte y responsabilidad y culpa de nosotros. Como padres, yo sé que nos enseñaron, si vemos años atrás, el padre, el hombre era el proveedor nada más de la casa. Esa era la función. Yo traigo la plata, la dejo ahí y muchos se iban a tomar o se iban a lo que sea, pero la función que tenía el hombre era proveer. Y la mamá era la que corría con los hijos, era la que los alistaba, era la que andaba en la escuela, era la que andaba en reuniones y en eso. Y se acostumbraban a ver que mi papá es plata y plata. O la típica frase que le decían a uno las mamás, espérese cuando llegue su papá. Entonces le tenía miedo uno al papá. Ahora cuando venga su papá le digo para que vea. Y qué triste. Me acuerdo una vez mi padre que llega y mi mamá le dio quejas, que yo me había portado mal, no sé, seguro fue de vez en cuando. ¿Eh? Y cuando llega mi papá y se siente y me dice, vea, yo vengo todo el día a trabajar, vengo con ganas de hablar con ustedes, vengo cansado y lo que recibo son quejas, tengo que pegarle. Yo me quedo viendo y después de que me daba una explicación creí que no me iba a pegar, pero no me salvaba, siempre me pegaba. Y poco a poco mi padre se fue involucrando con nosotros más y más. Pero muchos no tuvimos o no tuvieron ese padre que hoy en día yo creo que con más estudio, con más acercamiento, cuando venimos más a la iglesia nos damos cuenta de las funciones que nosotros como padres no solo somos plata, sino es cariño, amor. Ya hoy en día muchos padres cambian a los pañales de los bebés, los bañan, los atienden, les hacen desayuno, los llevan a la escuela, cosa que antes no se veía. Y hoy en día, gracias a Dios, ese rol ha cambiado. Pero tenemos que tener cuidado para dedicarle tiempo a nuestros hijos. Vamos a ver aquí el ejemplo en la Biblia. Dios nos da muchos ejemplos de excelentes padres. Y podemos ver ejemplos de como Josué, como Isaí, que fueron buenos padres. Pero vamos a ver en Marcos
capítulo 5, del 21 al 23, un ejemplo con un hombre que se llamaba Jairo. Y dice así: pasando otra vez Jesús en la barca a la orilla, se retiró alrededor de una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que lo vio, se postró a sus pies y le rogaba diciendo: mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella y salva, y ella vivirá. Vea la función, vamos a ver el ejemplo de Jairo como padre de familia, que era un padre de familia con conciencia. ¿Quién era Jairo? Era uno de los principales de la sinagoga. Él debería tener a cargo seguro la administración de toda la sinagoga, presidía a los ancianos, presidía el consejo, era responsable del buen funcionamiento, del orden, de todo lo que se hacía en la sinagoga. Y tenía que mantener el orden en todo momento. Así como nosotros tenemos nuestra responsabilidad en el trabajo, independientemente del trabajo que tengamos, queremos hacerlo bien y debemos hacerlo bien porque tenemos que llevar sustento a nuestras familias. Pero a pesar de esa posición que tenía Jairo, con todo lo que él tenía de responsabilidad, él buscó al Señor en una situación que no era de trabajo, en una situación que no era de sus funciones. Lo primero que hizo por una necesidad familiar fue a buscar al Señor como su prioridad. A veces nosotros nos olvidamos de eso y tenemos prioridades en el trabajo, tenemos otras prioridades que nuestros hijos. Pero Jairo, a pesar de eso, buscó al Señor. Hoy en día hay muchas enfermedades sociales, espirituales, emocionales con nuestros hijos. Y si nosotros nos enfocamos solo en la parte material, en la parte del trabajo, vamos a perder a nuestros hijos. Gracias a Dios, Jairo en ese momento estaba en comunicación con Dios. Él tenía la fe en Dios. Él tenía una relación con Dios, que él supo discernir que en ese momento, cuando tenía problemas de salud su hija, ¿qué era lo primero que había que buscar? A Dios. Si nosotros como padres no tenemos a Dios en nuestro corazón y lo tenemos en primer lugar, nunca vamos a pensar que la primera opción es siempre Dios. Es siempre Dios. Por eso hay que orar bastante por ellos. Jairo, como padre, supo saber dónde ir cuando hay crisis. ¿Qué pasa cuando hay una crisis en nuestra familia? Nosotros sabemos dónde ir. Nuestros hijos acuden a nosotros como padres, tienen la confianza de llegar a decir: papá, me pasa este problema, papá, tengo esta cosa en el colegio, en la universidad, o los vecinos, o vieras que tengo un problema con mi novia. Hay esa confianza. Cuando Jairo tuvo este problema, él supo ir a la fuente correcta, que era el Señor. ¿Por qué? Porque él tenía una relación con Dios. Si nosotros mantenemos una buena relación con Dios, si estamos orando, si buscamos de Dios, cada vez que haya un problema, una crisis, vamos a ir a la fuente correcta. Vamos a buscar la solución en la fuente indicada, que es con Dios. Vamos a doblar rodillas y a pedirle al Señor que nos ayude. Y esto no los hace exentos de que nuestros hijos no se vayan a desviar en cualquier momento. No, dice que uno tiene que instruir a sus hijos y que aunque ellos aparten van a volver al camino. Pero qué bonito es llegar un día, si el Señor le pide cuentas a uno y le dice: bueno, Rolando, yo le di a sus hijos. Le dije yo: Señor, yo hice todo lo que usted me dijo. Si ya ellos decidieron otra cosa, fue por ellos, pero yo cumplí.
Pero qué feo sería que me llaman y me diga el Señor, Rolando, ¿y sus hijos? Ah, no, yo los dejé a cargo ahí de los psicólogos, los dejé a cargo de los profesores, los dejé a cargo de X, del televisor. Yo les dije que leyeran la Biblia, yo les dije que fueran a la iglesia, pero no di el ejemplo. Qué triste sería eso. Jairo supo ir de la manera correcta. Dice que cuando lo vio, se postró ante él. Cuando nosotros buscamos al Señor y cuánto tiempo dedicamos nosotros postrados de rodillas pidiendo por nuestros hijos. 5 minutos, 10 minutos, sacamos al día por ellos o sacamos más. A mí me falta todavía orar más por mis hijos. Y sé que eso es una de las cosas que tengo que pedirle al Señor que me ayude. Porque a veces llegamos en la noche y Señor, y yo siempre oro por ellos, pero a veces llego cansado y Señor, ahí se los encomiendo, Señor, feliz, que por Andrés, por Orlando, por Gabriel, bendiciones, por los matrimonios, ya. No, pero postrarse, dedicarle tiempo de rodillas, decirle, Señor, por cada uno de mis hijos, por su vida, por sus estudios, por los que están casados, por sus matrimonios, porque los ayude, que los libre de esto, pero sacar un buen tiempo. Lo estamos haciendo como padres de familia. Jairo fue a la fuente indicada. Jairo fue y se postró ante el Señor. Y Jairo supo pedir de la manera correcta. Dice que le rogó. Le rogó. Cuando le hablan de rogar es que imploraba. Y no es solo una vez, Señor, te pido por mis hijos. No, todos los días en constante oración, rogándole al Señor. Porque todos los días enfrentamos problemas. Todos los días hay una situación especial. Hay veces he escuchado decir de muchas personas que los hijos son un gasto, que los hijos son económicamente un gasto, que muchas personas hoy en día no tienen hijos para no gastar, porque dicen que se dan millones en inversiones y que mejor no. Pero saben que dice que los hijos son una herencia de Dios. Es una herencia de Dios, dice la palabra. Y cuando yo me muera, no me van a poder enterrar ni con el carro, ni con la casa, ni con mis bienes materiales. Pero si yo obedezco al Señor, esa herencia que son mis hijos, van a estar conmigo con Dios en el paraíso. Esa es la gran ventaja. Es una riqueza a nuestros hijos. Porque ellos sí podemos llevarlo con la presencia del Señor. Ellos sí pueden estar con nosotros. Entonces le dedicamos más tiempo a las cosas materiales que a nuestros hijos. Y ellas se quedan aquí. Pero dice, los hijos son herencia de Dios. Es una bendición. Y yo digo que yo voy a estar algún día con ellos 3 en la presencia del Señor, con esa herencia que me dio. Pero para eso tengo que obedecer al Señor. Para eso tengo que ser buen padre, tengo que ser buen ejemplo. ¿Qué pensamiento van a tener nuestros hijos el día de mañana cuando no estemos? ¿Se han puesto a pensar? ¿Qué dirán nuestros hijos cuando yo me muera? ¿Qué tipo de padre? Por eso tenemos que preocuparnos hoy en día de ese ejemplo que tenemos que darle a nuestros hijos. Y dentro de algunos consejos que tal vez de muchos que hay puedo darle, es que lo primero que piensen nuestros hijos es que mi padre amó a Dios. Mi padre era temeroso de Dios. No importa los errores que tengamos, porque todos tenemos errores, pero es que ellos sepan que teníamos un carácter de buscar al Señor, de que ellos nos veían orando. ¿Cuántos de nuestros hijos nos han visto orar, doblar rodillas? Que sepan que tenemos un tiempo para el Señor. Entonces, eso es lo que estaba pensando. Yo quiero que ellos, cuando yo falte, digan, mi papá amaba a Dios. Mi papá me enseñó
amar al Señor. Mi papá me enseñó a amar a los demás, que es parte del mandamiento que nos da el Señor, amar al prójimo. Porque a veces es muy bonito, nos ven haciendo algo bueno, pero vamos con el prójimo, vamos con el vecino, y nos ven haciéndole un mal. Eso es mal ejemplo. Y eso es lo que no quiere el Señor. Hay que buscar hacer el bien a los demás. Que nuestros hijos digan, sí, mi papá amaba al Señor, sí, mi papá amaba y buscaba siempre ayudarle a alguien, se preocupaba por los demás. Mi papá era un mentor. ¿Por qué? Porque era el que me instruyó en los caminos del Señor. Mi papá sacaba el tiempo para orar conmigo. Mi papá sacaba el tiempo para enseñarme de la palabra. ¿Estamos haciendo eso? Yo sé que sí, gracias a Dios. Tal vez a veces se nos olvida un poco, pero podemos conocer a un hermano, un familiar, un amigo que necesita de esas cosas, que se les ha olvidado. Tal vez lo vemos en una crisis, es que mi hijo, es que... Y uno le dice, ¿y usted saca tiempo para su hijo? Su hijo lo ve orar. Su hijo lo ha visto en la iglesia. Ah, no, es que mi papá. Entonces, cuando el hombre comienza a ir, yo estoy con un grupo de varones que nos reunimos los jueves, y una de las cosas que les he dicho es que nosotros somos sacerdotes del hogar. El Señor nos dio una responsabilidad muy grande como hombres y nos va a llamar a rendir cuentas. Y a veces dice, no, es que mi esposa no quiere ir a la iglesia, es que si mis hijos, digo, vaya usted como hombre. Va a ver que si usted comienza a ir, la esposa va a ir. Y si usted comienza a ir y comienza a orar, la esposa y los hijos van a ir y van a orar. Pero si usted como hombre no va, es más difícil que vayan. Cuando en la familia hay hombres y mujeres entre hijos, la mayor de las veces las mujeres son las que vienen a la iglesia. ¿Y quiénes acompañan a la mamá? Las hijas. Los hijos no, la mayoría. Los hijos hacen lo que el papá hace. Ah, si mi papá no va, yo tampoco. Pero cuando el papá va, van todos. Vea qué cosa más curiosa. Y no lo digo yo, ya lo han hecho varios estudios. Cuando el hombre es el que va, la mujer lo sigue y los hijos lo siguen. Y podemos ver la familia unida. Entonces tenemos que ser buenos mentores de nuestros hijos. Yo hablo con mis hijos y les digo, cuando yo tengo un error, cuando tengo un fallo, que me lo digan. Y ahí me lo han dicho. Ahí están de testigos. Y me han visto llorar y pedirles perdón porque me he equivocado. Eso nos acerca como hombres. Sé que tal vez a los hombres de nuestra generación nos enseñaron a no llorar, a no ser débiles, a no aceptar que nos equivocamos. Y eso en lugar de hacernos más hombres y nos aleja de nuestros hijos. Cuando un hijo ve que un padre es más real, cuando ve que es como ellos, se acerca más. Jesús lloró. Nos enseña a los otros hombres que podemos llorar. Tenemos que ser pacientes con nuestros hijos. Hay veces estamos tan desesperados que nuestros hijos llegan a contarnos, nos llegan a contar un problema, o llegan a contar una situación, no tengo tiempo. Más tarde, no puedo. No. O queremos que si le decimos hoy, ya lo sepan así. No, hay que ser pacientes con ellos. Hay veces, y las generaciones de hoy en día los hacen que sean diferentes a nosotros. Esas cosas hay que tratar de entenderlas y sin acoplarse tanto, pero sin entenderlas. Por ejemplo, los que recuerdan antes con solo hacerle a los papás así, ¿se acuerdan? O hacerles, ya era de un solo. Dios guarde hacerle así a un papá. Levantarle la mano, gritarle menos todavía. Hoy hay que ser un poco flexible porque, ay papá, y usted está anticuado. Pero es tal vez porque debemos ir fomentando ese respeto. Yo he escuchado muchas prédicas y charlas donde dice que uno no puede ser amigo de su hijo.
por lo menos yo pienso que sí se puede. Dios es amigo de nosotros. Lo que pasa es que tal vez nosotros hemos manejado más el concepto o mal el concepto de ser amigo. Y creemos que ser amigo es esa persona que nos alcahuetea y nos deja hacer de todo. Ese sí es mi amigo. Porque si yo hago esto malo, no me dice nada. Si yo le falto el respeto o tomo esto, no. Dios es amigo de nosotros, pero nos pone las condiciones y nos pone el respeto y nos pone la ley y el orden. Yo puedo ser amigo de mi hijo, pero también decirle, no, hasta aquí llega la amistad. Podemos tener la comunicación, contarnos de todo, pero esto que hizo está mal hecho. Y como padre, le digo está mal. Como amigo, ya hablamos, pero ahora como padre, entonces yo creo que sí puede haber eso. Porque el amigo no es el alcahuete, el amigo es el que le dice las cosas de verdad. El amigo es el que lo ama, el amigo es el que le busca el bien. Entonces sí podemos ser amigos de nuestros hijos. Mis hijos saben, tenemos una relación y hay ciertas cosas que a mí no me gustan. Nos damos bromas, jugamos, por ejemplo, a mí no me gusta que me toque la cara. Y ellos saben que son amigos y jugando, pero ya ellos saben que ni que sean bromas, le digo, no, y ya lo respetan. Yo tengo que respetar ciertas cosas de mis hijos también. Entonces, ser pacientes, ser mentores, amar a los demás, amar a Dios, ser un buen trabajador, que nuestros hijos vean que nosotros trabajamos y nos ganamos el sustento honradamente, que ellos vean ese buen ejemplo de nosotros, dar un buen testimonio. Amar a Dios y dar un buen testimonio es de los principales, porque nada nos sirve aquí hablar yo 2, 3 horas y después voy y hago otras cosas y no me sirvió. Y a veces eso es lo que más fallamos en nuestros hogares, que decimos algo muy bonito, pero ahora de ponerlo en práctica hacemos lo contrario completamente. No damos un buen testimonio, y de eso nosotros los padres de familia tenemos que ser y dar un buen testimonio, un buen testimonio. ¿Por qué tenemos que unirnos? Le digo yo a los varones que estamos en este grupo, porque cuando tenemos problemas los hombres, en la mayoría, como no les gusta contar los problemas, y lo digo de gente de iglesias, terminan con amigos que no son de la iglesia, terminan con amigos en un bar, tomando licor, contando sus penas, en lugar de llamar a un hermano y decirle, ¿me puede ayudar? No estamos dando buen testimonio. Y eso está pasando en muchas iglesias, que tienen problemas en sus casas o tienen problemas con sus hijos, y en lugar de buscar a Dios, estamos buscando otros caminos. Y creemos que nuestros hijos no se dan cuenta, no lo ven. Ellos se dan cuenta y lo ven. Tenemos que dar buen testimonio, saber escuchar, dedicar tiempo a nuestros hijos. Es una tarea difícil. A mí me falta mucho. Y si hablamos con padres de mucho más años, van a decir que todavía están, porque los padres, aunque crezcan nuestros hijos, los vamos a ver como nuestros chiquitos. Y siempre vamos a querer protegerlos. Y ellos siempre se van a fijar en nosotros. Siempre. No importa la edad que tengamos. No importa esa edad, ellos van a fijarse qué hacemos. ¿Cómo vamos a resolver un problema? Es una gran responsabilidad, hermanos. Yo cada vez que leo esto o que me pongo a pensar, yo le digo, Señor, deme fuerzas, porque yo sé que he cometido errores y estoy tratando de orar y tratando de ser mejor hijo de Dios para poder ser mejor padre. Entre mejor relación tengamos con el Señor, mejor padre vamos a ser. Pero si no buscamos a Dios, vamos a estar mal. Si no sacamos tiempo para nuestros hijos, tiempo de calidad, en lugar de mandarlos a ver una película, vamos a ver la película, vamos a jugar fútbol, o no sé, jugamos ping pong, jugamos cualquier deporte, cartas, no sé, caminar, ir a pasear el perro y aprovechar y hablar
con nuestros hijos. Ya los míos van creciendo, algunos están pequeños, otros dicen ya están casados, ya ni viven conmigo, pero siempre van haciendo nuestros hijos. Y eso es por generaciones. Lo que nosotros aprendimos de nuestros padres, lo enseñamos a nuestros hijos y nuestros hijos a sus hijos. Entonces, si nosotros queremos ver unos nietos en caminos del Señor, tenemos que dar el ejemplo primero nosotros, porque nosotros vamos a crear los hijos para que salgan los nietos. Si queremos ver una generación después de la nuestra en el camino de Dios, es compromiso de nosotros ahora cambiar y buscar al Señor. Es compromiso de nosotros ahora dedicarle tiempo. Los que tienen los niños ahora pequeños, aprovechen el tiempo y seamos ejemplo. Busquemos al Señor, demos buen testimonio y no perdamos la esperanza. Esto, como les dije al principio, no va a ser garantía del 100% que un hijo vaya por mal camino, pero sí que nosotros sembramos la semilla y que en él va a estar y que el Señor lo va a traer. Pero tenemos que orar bastante, porque la responsabilidad, cuando a cada uno de nosotros nos llame como hombre, como padre de familia, usted cumplió como hijo, usted le hizo, sirvió de ejemplo a su hijo, y vamos a decir, no, o yo me esforcé. Eso les dejo para meditar, hermanos. Les dejo que pensemos bastante en qué está pasando como nosotros como padres, con nuestros allegados, con nuestros familiares, y que lo que hagamos hoy como padres van a influir en nuestros nietos y en esos nietos, en sus hijos. Eso va por generación. Por eso es una responsabilidad muy grande. Se habla de cortar cadenas, de decir cortar maldiciones y cortar. Si mis padres y mis antepasados fallaron en esto, y yo corto hasta acá y voy a hablar con el Señor, y de aquí para allá, que sea bendiciones para mis hijos, que ellos vean cosas buenas. Hoy estamos aquí, los padres e hijos, pero me gustaría que eso esté lleno, que oremos para que estemos juntos con nuestros hijos aquí. O hay padres solos o hay hijos solos. Qué bonito sería que estén todos juntos, pero hay que orar, hay que doblar rodillas, y es difícil, yo sé. Hermanos, que el Señor los bendiga, y espero el próximo domingo verlos por acá. Pueden irse. Bendiciones.